Hola, ¿se me oye bien? Antes de empezar, un par de avisos. No tengo PowerPoint ni fichas, es un plan sin fisuras. Y yo no sé vosotros y vosotras, pero después de las intervenciones de antes, bueno, como buen hiperactivo también tendré complicaciones para no moverme de este círculo. Lo siento, ya me vas diciendo. Pero me han hecho casi cuestionarme cosas de mi propia intervención, que siempre me pasa. Y si me viera Fanny ahora me mataba, ¿no? Pero, bueno, este es el límite, ¿no? Creo que. Mirad, en el mundo tenemos muchos retos, ¿no? Que afectan especialmente a los jóvenes, pero también, como se decía antes, a todo el mundo. Pero especialmente a los jóvenes, el acceso a la vivienda, o mejor dicho, el no acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la incertidumbre del futuro, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, temas de salud mental, ¿no? Todo esto está presente en nuestro contexto actual, pero yo hoy quería centrarme, como decía el título, en un reto que tiene que ver con todo lo que es el impacto negativo de la desinformación, los impactos de las narrativas tóxicas, de los discursos de odio, de la polarización, etc., ¿no? Y voy a desarrollar un poco la idea de por qué es tan importante la promoción del pensamiento crítico. El pensamiento crítico considerado como la brújula que nos tiene que ayudar a navegar en este mundo convulso y complejo, y el pensamiento crítico considerarlo como un bien de primera necesidad y como un derecho fundamental a garantizar para todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es tan importante promover el pensamiento crítico? Voy a poner solo un par de ejemplos de investigaciones. Mirad, hubo una investigación iba sobre crear unas cuentas en Instagram sobre perfiles de chicos, sobre temas aparentemente neutros como el fitness o el desarrollo personal, etc. Y durante un mes y medio lo que hicieron fue ver qué tipo de contenido los algoritmos decidían qué mensajes llegaban a esas cuentas, ¿no? Sin tener una actitud proactiva de compartir, etc., ¿no? Al cabo de un mes y medio, lo que hicieron fue ver cómo, sin hacer nada, sin interactuar, los mensajes y las recomendaciones que iban llegando cada vez, en muchos casos, tenían, por ejemplo, una mirada más crítica hacia las mujeres. Incluso alguna de las cuentas había llegado a recibir mensajes que banalizaban o menospreciaban, digamos, lo que era la violencia de género. Es decir, sin hacer nada, simplemente estando ahí en un tema aparentemente inocuo, los algoritmos te llevaban hacia mensajes que claramente eran la antesala de los discursos de odio. El estudio también lo que determinó es que muchos mensajes de estos se basan en memes, en temas de humor, ¿no? En ironía, ya lo sabemos, ¿no? Mensajes virales que de alguna manera no son tan aparentes como ataques directos, ¿no? Y eso lo que ven es que los algoritmos, como lo que priorizan son mensajes que captan nuestra atención, porque sabéis que nuestra atención ahora es el principal bien de la economía, pues obviamente tiene que priorizar mensajes emocionales, mensajes que generan reacción, etc., ¿no? Y entonces lo que vieron es que los algoritmos amplificaban todo ese tipo de mensajes y que también había otro elemento, que era la validación del grupo, ¿no? Es decir, si vemos que en nuestro entorno mucha gente comparte esto, al final uno quiere un sentido de pertenencia y lo que hace al final es a veces compartir cosas que a lo mejor tú tampoco piensas o consideras, pero eso se va consolidando porque quieres también que el grupo te valide, ¿no? Finalmente, el otro elemento era la repetición. La repetición es lo que hace que se normalice ese tipo de mensaje. Claro, la normalización, la cotidianidad, cuando ya lo ves tantas veces, ya deja de parecerte tan grave. Y entonces esa normalización lo que acaba generando es que se considere en algo aceptable. Otra investigación lo que mostró, y esto sí que era muy interesante, era que cómo podíamos valorar la capacidad crítica de las personas para identificar desinformación.
Hicieron 2 grupos de jóvenes y en uno les dijeron, mira, te va a llegar información y tienes que intentar detectar la desinformación. Este grupo lo tenía que hacer simplemente con su capacidad crítica. Y el otro grupo podía utilizar la inteligencia artificial, un chat. Resulta que al cabo de un tiempo, al corto plazo, compararon los resultados y comprobaron que el grupo de jóvenes que había utilizado el chat era un 20% más eficaz, digamos, a la hora de identificar la desinformación. Eso en un momento llevó a la idea de, hey, cuidado, que esto de la IA a lo mejor es una buena herramienta y nos mejora cosas respecto a la detección de la desinformación. El problema fue cuando al cabo de un tiempo siguieron el proyecto y lo que hicieron fue quitarles la IA a ese grupo. Y les dijeron, ahora vuelve a detectar la desinformación sin la IA. Sorpresa, sus resultados fueron peores que los otros, que no habían utilizado la IA en ningún momento. Es decir, la IA había facilitado como herramienta un momento, pero había reducido la capacidad crítica de las personas. Claro, tú dices, esto es como el Google Maps, ¿no? Si nuestra orientación, es verdad, se ve afectada por el uso de GPS, de mapas. Es así. La calculadora bajó nuestra capacidad de calcular. El GPS empeora tal. Pero claro, cuando ya te dicen, ostras, es que lo que estás perdiendo es pensamiento crítico, capacidad crítica, ojo, cuidado, ¿eh? Claro, o sea, ¿qué pasa si no tenemos pensamiento crítico? ¿No? ¿Qué pasa? Hombre, pues pasan cosas bastante serias, ¿no? Perdemos capacidad, o sea, de decidir con autonomía. Estamos expuestos a la manipulación. Reaccionamos a estímulos rápidos, basados en la dopamina, ¿no? Perdemos concentración, capacidad de análisis, de profundizar en las cosas. Pero no es un impacto solo individual, también es colectivo. Si una sociedad reduce su pensamiento crítico, su nivel de pensamiento crítico agregado, vemos sociedades pues, más desiguales, más polarizadas, ciudades con peor convivencia y ya finalmente ciudades con una democracia más débil. Es así, si nosotros observamos muchos de las estrategias de comunicación, de desinformación que existen, acaban atacando los valores democráticos, acaban vulnerando muchos de los, o cuestionando muchos de los avances, digamos, en tema de derechos o simplemente para generar situaciones de polarización, etc. Claro, al final dices, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento crítico? Claro, el hecho de no aceptar automáticamente cualquier mensaje que te llegue, el hecho de cuestionar, de buscar fuentes rigurosas, fiables, el hecho, pues sobre todo, de generar las preguntas pertinentes. Antes ha salido aquí, por eso cada intervención me ha llevado a conectarlo con otras cosas, pero preguntas como las que os comentaban. ¿Quién dice esto ante una narrativa, ante un mensaje, ante un discurso que claramente detrás está pues, estigmatizando, está estereotipando, está utilizando desinformación? ¿Quién dice esto? ¿Qué intención tiene? ¿Qué pruebas, qué evidencias tiene? ¿No? ¿Qué voces faltan en este marco? ¿No? Esta es una pregunta siempre permanente que hay que hacerse, ¿no? Claro, el pensamiento crítico, decimos, ¿qué barreras tenemos para acceder a más pensamiento crítico? Esto es importante también porque la gente se cree que no, yo ya tengo pensamiento crítico, voy leyendo alguna cosa y tal. No, es que hay muchas barreras. Una de ellas son las cognitivas, es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un punto vago, simplifica, generaliza. Tenemos sesgos, todos tenemos sesgos. ¿No? Miramos la realidad y la adaptamos a nuestros prejuicios y a nuestras creencias. Todos hacemos esto. Hay gente que más, hay gente que menos, pero todos tenemos esta tendencia de nuestro cerebro a no querer cambiar de ideas. Allá mi prejuicio ya me va bien, ya tiro. Cambiar eso es complicado. Genera incomodidad, inseguridad, la autoestima puede tal. Y eso es algo que nos tenemos que mirar todos al espejo. Primero, porque no hay nadie que se salve, nadie.
y tenemos que conocer cómo funciona nuestro cerebro para ser conscientes de que tenemos que esforzarnos mucho para cambiar muchas de nuestras creencias, de nuestros prejuicios. Hay barreras emocionales. Generar la emoción del miedo, la emoción de la amenaza, de la angustia. Todo esto sabemos que hace que el raciocinio desaparezca, ¿no? Por eso mucha gente sabe que haciendo discursos que fomenten miedo, sensación de amenaza, etcétera, etcétera, tienes ahí ya un control de la situación porque es mucho más difícil de analizar, de cuestionar, de profundizar, etcétera. Hay barreras sociales, las desigualdades, pero también el hecho de vivir en burbujas. Cada vez vivimos más en burbujas, nos unimos con personas que piensan más como nosotros o nosotras, ¿no? Y se reduce, digamos, la interacción, el diálogo, el debate sosegado con gente con la que discrepas. Y esa es una realidad muy problemática. Hay barreras educativas. Si el sistema educativo no genera de manera eficaz mucho pensamiento crítico en el alumnado, es un problema gordo. Finalmente hay barreras tecnológicas, como todos sabemos y ya hemos visto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para promover el pensamiento crítico? Un poco aquí estamos para eso, ¿no? Para compartir eso. Es evidente que hay elementos que son estructurales, institucionales, pues, oye, pues vamos a ver qué hacemos con el sistema educativo, que podamos incorporar lo del pensamiento crítico de una manera mucho más transversal y equitativa, porque ya hemos visto, menos pensamiento crítico es más desigualdad también. No es una cuestión solo individual. Podemos hacer muchas cosas a muchos niveles. También ayudaría que a nivel de la clase política fuera mejor ejemplo, digamos, de lo que es utilizar y promover el pensamiento crítico. Y no tanto del hooliganismo, ¿no? Un poco, en muchos casos. Pero yo quiero centrarme en unos elementos de la estrategia antirrumores. La estrategia antirrumores empezó hace 15 años. Actualmente se expandió en más de 50, 60 ciudades de más de 20 países. Los últimos días, ayer lo comentamos, se han interesado en Taiwán, en Japón y en Canadá. Y como estrategia para cuestionar prejuicios, estereotipos, desinformación, etcétera, tiene algunos elementos del enfoque que yo creemos a nivel también de tantos años con el equipo de trabajar en esto, que son algunos de los elementos que han ayudado a generar ese interés y ese impacto, ¿no? El primero es el enfoque preventivo. Siempre decimos que esto de promover el pensamiento crítico en el marco de la estrategia antirrumores es como limpiar el bosque, ¿no? Si viene un pirómano y va a un bosque sucio, no trabajado, ¿no? Crea un fuego y el impacto es brutal. Si tú limpias el bosque, lo cuidas, etcétera, etcétera, cuando va un pirómano el impacto es menor. Bueno, pues si un pirómano del odio, llámese Donald Trump o llámese como sea, genera un fuego, pero el nivel de pensamiento crítico es elevado, el impacto de ese fuego es menor. Es preventivo y también es constructivo. Es decir, no es un enfoque que se trata de culpabilizar a la gente por tener prejuicios, por ser víctima de la desinformación o de la manipulación. No es atacar. Es más decir, oye, vamos a ver cómo podemos generar pensamiento crítico, cómo podemos sensibilizar, cómo podemos hacer que la gente se cuestione. ¿Cuáles son las estrategias más eficaces? Y eso es en lo que se ha invertido mucho tiempo, en ver de qué manera captar la atención de la gente y que no se encierren en su ego y no estén abiertos a cuestionarse nada, cuáles son las metodologías, enfoques más eficaces, ¿no? Hay un elemento también de la estrategia antirrumores que es fundamental, que es considerar las causas estructurales y de fondo. Los estereotipos, los prejuicios no se utilizan porque sí. Tienen que ver con desigualdades, tienen que ver con desigualdades de poder, tiene que ver con problemas en la educación, tiene que ver con problemas a muchos niveles, segregación, obviamente discriminaciones históricas, etcétera. Pero es muy importante no quedarse en la superficie. Dicen, ay, tenemos prejuicios y estereotipos, ay, qué malo eres, cambia, cambia. O la gente que piensa que esto de antirrumores va de simplemente desmontar rumores con datos y estadísticas. Tiene nada que ver con esto. La gente no cambia de idea porque le des un dato o una estadística. ¿Que el conocimiento es importante? Fundamental.
pero los rumores basados en prejuicios están anclados en emociones, en identidades, en ideología. Y tú no vas ahí diciéndole, no, ¿tú te crees esto? Pues no, lo siento, porque mira, la estadística dice que solo el 22%. Ahora ya puedes cambiar de idea. Oh, gracias, tú no lo sabías, pues ahora cambio, ¿no? Pues no va tan así, ¿no? El enfoque requiere un enfoque multidimensional mucho más complejo y desde muchos ámbitos, ¿no? El otro elemento, la acción comunitaria, la interacción, estereotipos, prejuicios, narrativas, conocerse, interactuar, espacios de encuentro, espacios de convivencia. Eso sí que también rompe estereotipos y prejuicios, si va bien. Hay mucha gente que se piensa que solo por estar mezclado ya todo va a ir bien. Pues no, a veces no es así, depende de cómo va esa mezcla, ¿no? Eso tiene que ver con los centros educativos, no tener segregación, pero cuando hay diversidad, a todos los niveles, hay que trabajarlo, hay que capacitarse, hay que desarrollar habilidades de muchos temas, ¿no? Finalmente, el último elemento del enfoque, sumar, colaborar. Antes decía ellos, ¿no? como le decías, ellos bueno, no están o lo hacen más, no sé qué. Aquí hay un elemento, es decir, las narrativas tóxicas tienen unos elementos, unas características que vuelan. Construir narrativas alternativas, más en positivo, más constructivas, más complejas, que abracen la complejidad, siempre es más difícil, ¿no? de expandir de alguna manera, por muchos motivos que ahora no voy a entrar, ¿no? Pero lo que está claro es que todos esos actores que comparten unos mínimos comunes, es que ya no estamos hablando de, no, porque el enfoque mío es mejor que el tuyo, porque mi proyecto, mi tal, no, es que estamos hablando de defender cosas básicas, fundamentales, de derechos humanos, de la democracia, de unos mínimos de protegernos ante la manipulación de unos pocos que se están forrando con nuestra atención. Los algoritmos no quieren que nosotros pensemos mejor, lo que quieren es que estés más rato ahí enganchado. Y para eso utilizan estrategias que además tienen elementos que te acaban manipulando, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la suma, la colaboración entre actores muy diversos es uno de los elementos esenciales de la estrategia antirrumor. La medida de la cultura, del deporte, del tejido asociativo, de todo tipo de ámbitos educativos, etc. Y por eso quiero decir, hombre, por eso todas las experiencias que han hablado antes, Sara, Magda, Ángela, son ejemplos perfectos, ¿no? De mostrar un poco qué significa promover el pensamiento crítico desde ámbitos distintos, desde la música, el arte, la cultura, la academia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo quería simplemente decir, hombre, la juventud también es diana muchas veces de narrativas simplificadoras, estigmatizadoras. Los jóvenes no se implican, los jóvenes están todo el día en las redes, tal. Bueno, yo quiero destacar solo que la Cumbre Juvenil Antirrumores, aquí hay 70, 80 jóvenes, y muchas otras iniciativas demuestran que esa información no es muy rigurosa, que digamos, ¿no? Aquí hay jóvenes comprometidos, jóvenes que apuestan por promover el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, el compromiso con la comunidad. Y eso yo creo que hoy en día es una actitud de rebeldía. O sea, hoy en día ser rebelde es este tipo de actitud, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar esta rebeldía, como se decía antes, contra las injusticias, contra la manipulación, contra los intereses de unos pocos, contra los que atacan los derechos fundamentales. Esta rebeldía, esta actitud rebelde que claramente representa a los jóvenes de la Cumbre Juvenil Antirrumores, yo les digo, hombre, mantened, seguid rebelándoos, porque realmente para mí representáis una esperanza en un contexto poco esperanzador, pero que yo confío en que con los valores que representéis, pues sigo con un punto de optimismo de que esto puede ir a mejor. Así que nada. Otra vez agradecer a las que habéis hablado antes, porque
me sigue, voy hablando y la cabeza me sigue conectando cosas y tal, ¿no? Pero también muchas gracias. Y gracias a Medicus Mundi, ai, a joves, collons. Y también al Ayuntamiento de Castellón, porque acoger la Cumbre Juvenil Antirrumores no es cosa fácil. Y también muestra un compromiso que ya se ha mostrado pues, con muchas políticas a favor de la interculturalidad y la diversidad. Y yo les agradezco mucho porque realmente hoy en día no son tiempos en los que sea sencillo esto. Muchas gracias, rebeldes y jóvenes de la Cumbre Antirrumores, a por todas. Gracias.